Hola, en este video voy a mostrar algunas de las características funcionales que posee este tipo de calculadora científica y en particular pues voy a centrarme en aquellas operaciones o funciones de la calculadora que tienen que ver con las expresiones con potencias o las expresiones con radicales. En, En este caso, inicialmente, pues quiero mostrar una distribución que tiene esta calculadora. Por ejemplo, en la parte inferior, pues están las teclas típicamente para operaciones aritméticas. Y en esta parte superior del teclado, pues las teclas que incluyen operaciones que se involucran en expresiones de tipo científico. Ya hablando de estas teclas en particular que tengo señaladas aquí, entonces iniciamos. Por ejemplo, esta tecla que es para elevar al cubo, o como también se puede mencionar, elevar a la 3, se encuentra típicamente en este lugar del teclado. Esta secuencia de tres teclas, esta para escritura en número mixto o en fracción, esta para raíces cúbicas o raíces cuadradas, y esta para elevar al cuadrado un número, típicamente se encuentran hacia este lugar del teclado, acá. Esta tecla que sirve para hacer negativo un número normalmente se encuentra hacia este lugar. Las teclas para abrir y cerrar paréntesis hacia esta región del teclado. Estas dos teclas que funcionan para escribir cualquier radical o cualquier potencia, y también esta que funciona para escribir una potencia con base 10, se encuentra hacia este lugar del teclado. Esta tecla funciona para cambiarle la presentación al resultado que está en pantalla, bien sea para mostrarlo como resultado en formato decimal, o en formato número mixto, o en formato número fracción, como fraccionario. Esa tecla se encuentra acá típicamente. Y esta última tecla es la que funciona para escritura de números en notación científica. Está ubicada habitualmente en este lugar del teclado. Entonces, eh, estas calculadoras habitualmente tienen dos formas de escritura. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ya se tiene una calculadora funcional, ¿sí? Para mostrar, digamos, cómo es que se escriben estas cantidades en ambas presentaciones, ¿no? Entonces, para acceder a esas dos configuraciones de la calculadora, esas dos presentaciones, eh, hay que ir a esta tecla donde dice Setup, ¿sí? En amarillo, pero para acceder a estas características de la calculadora que está en amarillo, hay que oprimir antes esta tecla de cambio o la tecla Shift. Entonces oprimo la tecla Shift y Setup, que es la configuración de la calculadora, y me aparece este menú. Entonces, si se oprime la tecla número 1, la forma de presentación de escritura en pantalla será esta, que es la Math.io, y si se oprime la tecla número 2, pues será esta, que es la presentación Line.io. Para este caso voy a comenzar con la número 2 y luego paso a la número 1, que es la forma en que voy a seguir mostrando el resto de ejemplos aquí. Entonces oprimo la tecla número 2 para la presentación en Line.io. Entonces, por ejemplo, para escribir este número 3 elevado a la 5, entonces simplemente pues oprimo 3 y eh, oprimo la tecla que me permite elevar a cualquier potencia, que es esta, ¿no? Entonces aquí nótese la forma como aparece. Por ejemplo, este símbolo señala o indica que el siguiente número es un exponente, de manera que este número 3 es la base y lo que aparezca acá será el exponente. En este caso el exponente es el número 5, entonces se escribe el número 5. Si se abre el paréntesis, pues obviamente pues es correcto, es necesario cerrarle paréntesis, ¿no? Y al darle igual, pues entonces aparece su resultado. Bien, esa sería para este ejemplo. Para este otro ejemplo, que es raíz cuadrada de 7,
Entonces aparece de esta forma, ¿sí? Nótese que aparece el símbolo de radical y también un paréntesis. Hay calculadoras en donde el paréntesis no aparece enseguida. Si lo que continúa es una secuencia de operaciones, es recomendable que se ponga o que se escriba el paréntesis antes de escribir todo lo que se encontraría debajo del radical. Entonces aquí estaría raíz cuadrada de 7, se cierra el paréntesis y pues su resultado es este. La otra expresión hace alusión a lo que acabo de mencionar acerca del paréntesis. Por ejemplo, voy a escribir raíz cuadrada de 7 más 2. Como decía, hay calculadoras en donde el paréntesis no aparece enseguida. Entonces, una cosa que es recomendable es escribirlo si es que como radicando aparece una secuencia de operaciones y de números, ¿sí? Entonces acá también se cierra y pues su resultado es este. La raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Bien, estos mismos ejemplos, pero ahora con la otra presentación que es la Math.io. Entonces voy a pasar a la número 1, voy a permanecer en ese modo para el resto de ejemplos. Entonces, por ejemplo, esta expresión 3 a la 5, 3 elevado a la 5, ¿sí? Nótese la diferencia en presentación. Esta presentación pues es cercana a la expresión, a la escritura natural, la escritura habitual en que se hacen estas expresiones. También nótese que el cursor de la calculadora se encuentra ubicado en el exponente, ¿sí? Entonces, si se va a continuar escribiendo en el exponente, pues se deja el cursor ahí. Por ejemplo, si fuese 3 elevado a la 5 más 2, pues entonces se continúa escribiendo acá. Pero, voy a corregir, pero si ese resto de la expresión, que sería más 2, se encuentra al mismo nivel de la base, pues entonces es necesario oprimir la tecla hacia la derecha para que el cursor baje a nivel de la base, de manera que entonces aquí se puede escribir más 2. Mucha atención con esa escritura, ¿sí? Porque pues una equivocación en cuanto en qué lugar se escriben las expresiones, pues puede generar resultados distintos, ¿no? O correcto o incorrecto. Entonces, por ejemplo, pues acá da este resultado, ¿cierto? Da 245. Si hubiese escrito por error, si fuese la escritura correcta y por error hubiese escrito 3 a la 5 más 2 como exponente, entonces miremos 3 elevado a la 5 más 2 y doy igual, obviamente es un número distinto, ¿sí? Entonces este es 3 a la 5 más 2, que es 245, y este es 3 a la 5 más 2, 5 más 2 como exponente, y es un resultado obviamente distinto. Entonces hay que tener cuidado a la hora de observar cómo es que se escriben las expresiones numéricas aquí en la calculadora, de manera de no cometer ningún error por error o por equivocación con el teclado, ¿no? Con el uso de la calculadora misma. Las otras dos expresiones, por ejemplo, raíz cuadrada de 7, nótese cómo aparece, ¿sí? Ya como casi en su presentación, prácticamente su presentación natural, ¿sí? Es esa. Aquí es útil el botón que permite cambiar de presentación el resultado. Por ejemplo, aquí está en su resultado natural, pero puedo oprimirlo para que se muestre cuál es su resultado decimal, ¿cierto? En formato decimal. ¿Listo? O puedo oprimirlo nuevamente para retornarlo a su condición de escritura natural. ¿Listo? La siguiente expresión entonces es la raíz cuadrada de 7 más 2. Aquí también hay que tener cuidado acerca de la posición que tenga el cursor en la escritura al escribir la expresión, ¿sí? En este caso, pues la raíz cuadrada de 7 más 2 pues es 3, ¿cierto? Pero
Supongamos que el 2 no estuviese aquí como parte del radicando, sino que esté por fuera, o sea que sea la raíz de 7 y por fuera de la raíz más 2. Obviamente pues da resultados distintos. Entonces, por ejemplo, raíz de 7, ahora oprimo la tecla hacia la derecha para sacar al cursor del radical y le escribo más 2. Obviamente esta es una operación diferente. Bien, le doy igual, voy a oprimir esta tecla para que quede en formato decimal, es distinto, ¿no? Entonces, una cosa es la raíz de 7 más 2, que es igual a 3, y otra cosa es la raíz de 7 más 2, que es entonces 4,6457 y el resto de decimales que están acá. Bien, entonces mucha atención a la hora de la escritura de los números aquí en la calculadora. Bien, entonces ahora sí miremos algunos otros ejemplos que tienen que ver con potenciación y radicación. Entonces, aquí hay varios ejemplos. Comenzamos con 7 a la 2, ya se ha mirado, pues para escribir 7 a la 2 en la calculadora, por ejemplo, pues 7. Y bueno, hay dos alternativas. Aquí está directamente para escribirlo con exponente 2 y aquí para cualquier exponente, cualquiera de los dos funciona. Sin embargo, pues para utilizar este x a la 2, pues él le agrega enseguida el 2 como exponente y el cursor baja de inmediato al nivel de la base. Bien, eso pues para esa operación. Por ejemplo, si se va a escribir 7 a la menos 2, entonces 7, aquí ya no se utilizaría esta tecla porque exactamente esta tecla es para que sea a la 2, sino que se utilizaría esta otra tecla que permite escribir cualquier potencia. Entonces 7 elevado a la menos 2, ¿sí? Nótese que el cursor sigue como exponente en el nivel de exponente. Voy a bajarlo. Si fuese necesario escribir un poco más de operaciones, pues quedará aquí debajo, ¿no? Entonces igual a esto. ¿Listo? 1 sobre 49. De la misma forma, este resultado puede convertirse a formato decimal con la tecla esta que mencioné. ¿Listo? Retornémoslo a su condición de formato fracción. Ahora 7 a la menos 2 es lo mismo que escribir 1 sobre 7 a la 2, dado que si la potencia se cambia de posición en la fracción, pues el signo del exponente se cambia, ¿no? Aquí por ejemplo la potencia se encuentra como numerador, ahora aquí se ha puesto como denominador y el signo del exponente ha cambiado. Escribir estas dos formas da lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí 1 sobre 7 a la 2. Entonces, 1 dividido entre 7 elevado a la 2 igual 1 sobre 49, que dio lo mismo que en la presentación anterior, 7 a la menos 2. ¿Listo? Es lo mismo. Para escribir esta expresión, también se puede, por ejemplo, recurrir a la escritura con fracciones. Entonces, podría oprimir primero esta tecla 1, bajo con la tecla de movimiento del cursor, ¿sí? De desplazamiento del cursor, y acá escribo 7 y lo elevo al cuadrado, queda 1 sobre 7 a la 2. ¿Listo? Entonces da lo mismo que los casos anteriores, da lo mismo que esta presentación también. ¿Listo? Bien. Otra operación podría ser esta, digamos que un poco a la inversa, en donde primero pues está 1 sobre 7 a la menos 3, entonces voy a escribir acá 1, perdón, bajo el cursor al denominador, 7 elevado a la menos 3. ¿Sí? Es este resultado. Como mencioné, pues una potencia que está ubicada en una posición de la fracción, si la potencia se cambia de posición en la fracción, su exponente cambia de signo. Entonces, por ejemplo, 7 a la menos 3 se ha cambiado a numerador
Y escribir esto es lo mismo que escribir 7 a la 3. Entonces aquí 7 elevado a la 3. Aquí está el botón para escribir exactamente una potencia a la 3 o potencia al cubo. Bien, y su resultado es este, que es el mismo que haberlo escrito en la presentación anterior. Bien, esta otra expresión, menos 7 a la 2, aquí hay que tener mucho cuidado con los signos o cuando ciertos números se reemplazan en expresiones. Ya veremos un ejemplo acá. Entonces, por ejemplo, menos 7 a la 2, ojo con esto, menos 7 a la 2 es menos 49. Al cuidado que me refiero que hay que tener es, por ejemplo, si aquí estaría bien si lo que se ha pensado es en elevar a la 2 el número 7, ¿sí? Y ese resultado hacerlo negativo, dejarlo como negativo. Pero si lo que se pensó fue en elevar el número menos 7 a la 2, entonces este resultado estaría equivocado. Si lo que se está pensando es escribir el número menos 7, ¿sí? Todo este número al cuadrado, entonces recomendable es escribirlo con paréntesis. Bien, aquí, entonces, por ejemplo, paréntesis, menos 7 y lo elevo al cuadrado. Obviamente el resultado es distinto, ¿sí? Es distinto a este otro. Porque cuando un número, cualquiera que sea positivo o sea negativo, se eleva a una potencia que es par, 2, 4, 6, 8, etc., pues su resultado es siempre positivo. Por esa razón, escribir si se está pensando en elevar al cuadrado al número menos 7, pues escribirlo de esta manera da un error o es una equivocación, ¿correcto? Entonces tener mucho cuidado con eso. En este otro ejemplo, 5 elevado a la menos 4 tercios, la escritura pues se hace de la siguiente manera. 5, como esta potencia, digamos, no es de las típicas a la 2 o a la 3, que son las que se encuentran aquí en el teclado, pues se recurre a la tecla que permite elevar a cualquier potencia. Entonces 5 elevado, aquí podría recurrir a la fracción, ¿sí? Bueno, menos la fracción 4 tercios, para que tenga una escritura, digamos, similar a la que tengo en manual, ¿sí? Igual a esto. ¿Listo? Para escritura para cualquier exponente, ¿no? Estos dos, para este ejemplo, escribir la raíz cúbica de 8 es lo mismo que escribir 8 a la 1 tercio. Recuérdese que el índice de la raíz se puede poner como denominador del exponente del número que se encuentra aquí en el radicando. En este caso, el exponente de 8 es 1, que se encuentra aquí dentro del radicando. Entonces, este 3 de índice se puede poner como denominador del 1, que es exponente acá, para que se tenga esta escritura y cuyo resultado es el mismo. Lo único que ha cambiado pues es la presentación del número, ¿no? O de la operación. Entonces, por ejemplo, la raíz cúbica, aquí hay una tecla específica para raíz cúbica que se accede con la tecla de cambio. Entonces, raíz cúbica de 8 es igual a 2. Y escribir 8 a la 1 tercio, entonces 8 elevado a la 1 tercio también da 2. O sea, escribirlo en esta presentación de radical da 2, o escribirlo en esta presentación de potencia también da lo mismo. ¿Listo? Para escribir esto es esto y la potencia de un cociente. Recuérdese que la potencia de un cociente da lo mismo escribirla como la potencia de todo el cociente o como
la potencia distribuida en numerador y denominador de ese cociente. Entonces pues se puede escribir el paréntesis en la tecla para fracción, 3 séptimos, hago descender al cursor, al denominador, 3 séptimos, y eso se cierra paréntesis, y eso elevado a la 3, igual a esta cantidad. Recuérdase que esta cantidad puede verse en formato decimal si se oprime la tecla de esta que dice ST, ¿no? Aquí está ya el resultado en formato decimal y aquí está en formato fracción. El mismo resultado debe ser escribiendo la potencia distribuida en numerador y denominador. Entonces, por ejemplo, escribo, bueno, primero señalo que voy a escribir una fracción, 3 elevado a la 3 como numerador, desciendo, saco el cursor del exponente, ahora sí lo desciendo al denominador, 7 elevado a la 3 igual, da lo mismo, ¿no? Bien sea en este formato o bien sea en este formato, el resultado es el mismo. Esta escritura, bueno, es cuestión de agregar un signo entre estas dos potencias, ¿no? Que es una misma operación. Entonces 5 elevado a la 3, recuérdese que hay que descender al cursor al nivel de la base, corriendo hacia la derecha, más 7 elevado a la 2, pues tiene su resultado, ¿no? Cosa distinta es esta otra operación, que es 5 elevado a la 3. Ya si utilizo la tecla que me agrega el exponente 3 de inmediato, pues el cursor ya aparece a nivel de la base, menos 7 elevado a la 2. Sí, obviamente pues el resultado es distinto. Esta es una operación y esta es otra. ¿Listo? Bien, esto digamos para la escritura de estas presentaciones de números donde se están involucrando potencias o radicales. Otros ejemplos podrían ser los siguientes, también para su escritura. Entonces, por ejemplo, todas estas formas de escribir el número da un mismo resultado, ¿sí? 5 a la 4 tercios es lo mismo que 5 a la 1 tercio a la 4, utilizando la propiedad de potencia de una potencia. Es lo mismo que la raíz cúbica de 5 a la 4, que es el radical de una potencia, que es lo mismo que raíz cúbica de 5 todo a la 4, que es pues la potencia de un radical. O también hacerlo escribiéndolo de esta manera, encerrado en un paréntesis, ¿no? Que digamos que habitualmente es lo recomendable para evitar cualquier tipo de malinterpretación o una escritura equivocada en la calculadora, ¿no? Entonces voy a escribirlo en estas 5 presentaciones. 5 elevado a la 4 tercios elevado a la 4 tercios acá, listo, es igual a este número. Bien, ahora en este formato, primero paréntesis, 5 elevado a la 1 tercio, hay que sacarlo de ahí, ponerlo a nivel de la base, y eso elevado a la 4, pues da lo mismo. En formato radical, la raíz cúbica de 5 elevado a la 4 es lo mismo, el mismo resultado. Como potencia de radical, la raíz cúbica de 5, saco el cursor del radical y elevo todo el radical a la 4, es el mismo resultado. O si no, también usando los paréntesis, pues paréntesis, la raíz cúbica
de 5, saco el cursor del radical para poner el paréntesis y ahora elevo toda esa expresión a la 4 y es el mismo resultado. Entonces, en la calculadora se pueden escribir la misma operación en distintos formatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos resultados en estos formatos son el mismo, ¿sí? Para cada formato distinto, el resultado es el mismo, ¿correcto? Esta otro ejemplo muestra digamos, la forma en que se escriben números mixtos, ¿sí? En la calculadora pues tiene la función o la forma de escribir un número mixto en su presentación natural, ¿sí? O sino también en su presentación como operación aritmética. Entonces, comienzo con esta parte, con el número mixto. Entonces, paréntesis, aquí los números mixtos se encuentra aquí en amarillo, entonces suprimimos cambio, aquí está la forma de escribir números mixtos, 3, corro el cursor para que quede en el numerador, 7, y desciendo el cursor al denominador, 9, cierro el paréntesis y elevo eso a la 5. Bien, es este resultado. Pero también recuérdese que un número mixto se puede escribir como su entero más la fracción. Entonces voy a escribirlo de esa manera: 3 más 7, 7 sobre 9, 7 novenos, y eso elevado a la 5, pues da lo mismo, bien sea en presentación en formato número mixto que tiene la calculadora, o bien sea utilizando la operación aritmética, pues el resultado es idéntico, ¿no? En este caso se escriben un número en formato de notación científica, ¿sí? Pues con potencias de 10, y aquí pues es para escribir una multiplicación de números números de base 10 que tienen algún exponente, ¿sí? Que son pues en cierto modo operaciones distintas o botones distintos aquí en la calculadora. Entonces, primero 5,8 por 10 a la 5. A propósito de la coma, recuérdese que el sistema internacional, el símbolo de separador decimal es la coma, no exactamente el punto, que es el que trae la calculadora por defecto. Entonces aquí la calculadora permite hacer esa configuración con la tecla de cambio, la tecla Shift y Setup, que es la configuración, ¿sí? Si desciendo con esta rueda para desplazamiento del cursor, en la opción número 4 tengo la opción de decidir de si selecciono el punto como separador decimal o la coma. En este caso ya que estamos en formato de sistema internacional, pues entonces voy a optar por la coma. Voy a oprimir la tecla número 2 y nótese que aparece la coma como separador decimal, ¿sí? Que para nuestro caso, pues que estamos en el sistema internacional, pues es lo debido, que el separador decimal como coma. Entonces ahora sí escribo este número 5,8. Bueno, aquí sigue apareciendo el punto, ¿no? Pero el resultado aparecerá como coma. 5,8 por 10 a la 5. Para este tipo de número se utiliza el número que aparece aquí en la parte inferior del teclado, que dice por 10 a la X. Entonces acá, ¿sí? Y de inmediato se oprime el número para exponente, en este caso el 5, ¿sí? Queda en esa presentación. En algunas calculadoras, en lugar de por 10 a la X, aparece una letra E mayúscula, ¿sí? E mayúscula, que viene siendo lo mismo. Entonces eso es igual a esta cantidad, ¿cierto? A 580.000. Pero entonces digamos que para cuando se multiplican potencias con base 10, ¿sí? Pues el botón correcto o el adecuado es el que se encuentra aquí en amarillo, ¿sí? En este lugar del teclado. Entonces, porque es que siempre que se oprima esta tecla, la tecla de por 10 a la X, entonces va a aparecer este por
este por 10 ala, aquí se espera antes de esta expresión en la pantalla, se espera pues un número, ¿sí? Y después de ella se espera un exponente. Por esa razón es que no es adecuado ese botón para este tipo de operaciones. Entonces por eso se opta por este botón, que es el de 10 elevado a cierta potencia. Entonces con la tecla de cambio y oprime esta tecla 10 a la 9, hay que descender el cursor al nivel de la base por 10 a la menos 3. Entonces de nuevo la tecla de cambio 10 a la menos 3, y ahí sí pues aparece el resultado, en este caso pues 1.000.000, ¿sí? Ya como digamos como una aplicación de esto a encontrar el valor numérico de expresiones, pues entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Que dice que hay que hallar el valor numérico de las siguientes expresiones si el valor de A es 3 y el valor de B es menos 9. ¿Listo? Entonces, atención a esa escritura. A a la 3, ¿sí? Pues A vale 3, entonces 3 elevado a la 3 menos B a la 4. B vale menos 9, entonces menos. Atención, porque aquí se podría cometer algún error. De pronto alguno podría considerar que este menos estaría tomando el lugar del menos del 9, ¿cierto? Entonces siempre que se escriba un número negativo en la calculadora, es muy recomendable escribirlo dentro de paréntesis, ¿sí? Para evitar algún tipo de error de resultado por asunto de signos. Entonces acá menos 9, se cierra paréntesis y se eleva a la 4. Entonces elevado a la 4. Y se obtiene el resultado. Bien. Este otro pues es muy similar, ¿no? Entonces 3 a la 3, 3 elevado, en este caso utilizo la tecla directa para cubo, ¿sí? 3 elevado a la 3 o 3 al cubo, más b a la 4, más b, que vale menos 9, paréntesis, ¿no? Menos 9, y se eleva a la 4. Obviamente pues el resultado es distinto, ¿no? Que es una operación distinta. Atención, porque hay ocasiones en que las potencias están multiplicadas por cierto factor, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice 5a a la 3, aquí dice 5a a la 3. Son dos operaciones distintas, son dos significados distintos. En este caso está indicando que esta potencia, que es a a la 3, está multiplicada por el número 5. En este caso está indicando que 5 por a está elevado a la 3. Bien, o sea que acá, por ejemplo, que no se cometa el error de considerar que este 3 está elevando al producto de 5 por a. Este 3, este exponente, está elevando solamente al número o la letra en la cual se encuentre, ¿sí? Como exponente. En cambio acá sí es muy claro que el exponente 3 es ese exponente de ese producto entre 5 por a, ¿correcto? Que eso puede ofrecer distintos resultados. Bien, entonces por ejemplo 5 por a a la 3, pero a vale 3, entonces 3 elevado a la 3 menos b vale menos 9, de nuevo el paréntesis, menos 9 y elevado a la 4. Entonces aquí elevo menos 9 a la 4 para obtener este resultado. Bien, que es diferente a este otro resultado. Entonces pongo aquí paréntesis 5 por a, que vale 3, y cierro el paréntesis para elevarlo al cubo o a la 3, como también se dice, menos b a la 4, b vale menos 9, ya se sabe que el paréntesis es totalmente recomendable, a menos 9, y eso elevado a la 4, ¿sí? Pues obviamente los resultados son distintos, ¿no? Precisamente por lo que mencionabas hace un instante, que
aquí en la calculadora, pues el exponente que se está mostrando solamente afecta a la base en la cual se encuentra. De manera que si una base va a ser negativa, pues entonces es recomendable totalmente que esa base se encuentre entre paréntesis para que no se cometa un error pues totalmente involuntario en el resultado. Bien, bueno, pues con este video pues pretendía explicar o mostrar cómo se usa la calculadora, cómo se escribe correctamente estas expresiones que usan potencias y radicales en la calculadora para que se tenga éxito con ellas, ¿no? Con la escritura de esas expresiones y particularmente pues que el resultado que se espera sea el correcto, ¿no? Bien, entonces espero que haya sido de utilidad este video y bueno, hasta un próximo video. Hasta pronto.